Muchísimas gracias, doctora Villavicencio, y gracias a todos estar por el día de hoy con nosotros. Esta noche, muy buenas noches a todos en toda Latinoamérica y donde se encuentran. Es un placer dirigirnos a ustedes esta noche, no solo como un grupo comprometido con la salud, sino también queremos hablarles desde las diferentes representaciones que estamos como líderes de organizaciones, asociaciones y fundaciones de pacientes, así como los familiares de personas que hoy viven con insuficiencia renal en América Latina. Pero sobre todo nos honramos con escuchar la voz de quienes día a día enfrentan los diferentes desafíos que actualmente se encuentran en tratamiento los pacientes. Somos madres, padres, hijos, hermanos. Somos quienes acompañamos, cuidamos, sufrimos y también luchamos junto a nuestros seres queridos. Estamos aquí para compartir diferentes perspectivas que muchas veces quedan invisibilizadas y queremos sensibilizarlas sobre la importancia de la detección temprana y la prevención, porque cuando el diagnóstico llega tarde, no solamente afecta al paciente, nos cambia la vida a todos. Y esta noche nos honra también con su presencia, acompañándonos el doctor Eric Rivera. El doctor Eric Rivera es especialista en medicina familiar, especialista en nefrología y diálisis. Él es nefrólogo del Servicio de Nefrología del Hospital Básico de San Marcos de Honduras. Pertenece y miembro de la Asociación Hondureña de Nefrología y Trasplante de Honduras, la Sociedad Venezolana de Nefrología, la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión SLAN y Sociedad Internacional de Nefrología SIN. Muchísimas gracias, doctor Eric. Estamos con usted. Gracias por acompañarnos esta noche. Buenas tardes, licenciada. Buenas noches para otros países que nos están viendo en este momento. Buenas noches a los participantes que tenemos en esta jornada, en esta charla. Y gracias por esa presentación. Decirle al auditorio, al público que nos está viendo, escuchando, que las preguntas y respuestas, abajo en sus pantallas aparece el icono de preguntas y respuestas donde van a formular aquellas que cada uno de ustedes tengan y que las mismas van a ser respondidas al final de todas las presentaciones, así como sus saludos los pueden realizar en el icono del chat. Y sin más preámbulo, pues le damos nuevamente la bienvenida a la licenciada Marianiela Canales de Sierra, quien nos va a aperturar estas presentaciones hablándonos un poquito sobre la temática de esta noche, que es la detección temprana y prevención de la enfermedad renal. Ella con una mirada desde la experiencia y la acción comunitaria. Tiene la palabra, licenciada. Muchísimas gracias, doctor Eric Rivera. Bueno, esta noche no estamos aquí solamente como comprometidos con nuestra salud, sino también estamos hablando desde el punto de vista de una persona que vivió con un familiar que padeció enfermedad renal crónica. Habiendo vivido de cerca el impacto, perdón, no sé por qué no. Habiendo vivido de cerca el impacto que esto genera en la familia y las condiciones que vive la familia en estos momentos. No venimos a hablarle desde la queja, sino desde la experiencia, porque cuando el diagnóstico llega tarde, no solo cambia la vida del paciente, también cambia la nuestra. Quienes somos familiares, pacientes, acompañamos a nuestros pacientes y nuestra voz también importa. ¿Cómo entendemos la detección temprana de la enfermedad renal? Lo vemos como una oportunidad invaluable para proteger y mejorar la calidad de vida de nuestro ser querido. ¿Cuál es la realidad que enfrentamos los cuidadores y las familias? En muchas ocasiones el diagnóstico llega en momentos bastante críticos. Nuestros seres queridos llegaron al diagnóstico cuando ya era demasiado tarde. La mayoría se entera en etapas avanzadas, cuando menos lo esperamos. Como familia sentimos la impotencia de no haber sabido antes. Nadie nos habló de la relación entre la hipertensión y la diabetes o ciertos síntomas relacionados con la enfermedad renal que podían afectar nuestros riñones. También en consulta, nadie nos ofreció una revisión preventiva. Mi madre
fue diagnosticada abruptamente en una emergencia. Hasta ese momento jamás nos habíamos escuchado hablar sobre fallo renal. ¿Y qué implicaba esto? Nunca nos hablaron de salud renal en ninguna consulta médica que tuvimos. Nos enteramos cuando ya necesitaba hemodiálisis urgentemente. De pronto, todo comenzó a girar en torno a tratamientos, horarios de diálisis, gastos, incertidumbres, traslados de lugar, permisos laborales, cuidados constantes. La vida se reorganiza completamente. El diagnóstico tardío genera miedo, dolor y también desestructuración familiar, porque tenemos que reorganizarnos todos. Muchas veces sentimos que todo esto se pudo evitar si se hubiera actuado a tiempo. El impacto que esto genera en la salud, en la economía y en las emociones familiares es bastante fuerte. Por eso, el diagnóstico tardío duele. La importancia que desde nuestro punto de vista, ¿por qué decimos que la importancia de la detección temprana? Para nosotros como familiares de un paciente renal, es una oportunidad invaluable de prepararnos para proteger a aquellos a quienes amamos. Significa poder tomar decisiones a tiempo, buscar alternativas o conservar, mejorar su calidad de vida. Una oportunidad que muchos no han tenido. ¿Por qué? Porque les llegó tardíamente. Con detección temprana podríamos evitar muchos sufrimientos y también reducir la sobrecarga que vivimos la familia. Por tanto, la prevención no debería ser una excepción, sino una prioridad en todos los sistemas de salud. Necesitamos campañas claras que lleguen a la población en general, no solo a quienes ya están enfermos. Algunos de los aspectos que nosotros estamos tomando en cuenta desde la importancia que tiene prevenir a tiempo, nos ayuda a prevenir el sufrimiento, a mejorar la calidad de vida, aun cuando la persona ya padece de la enfermedad. Para los familiares esto significa poder evitar que un ser querido enfrente etapas avanzadas y que puedan ser dolorosas y limitantes. Porque cuando estas no son tratadas a tiempo, su vida cambia abruptamente. De una forma también, es una forma también de asegurarnos que las complicaciones severas sean más prevenibles y de brindar el apoyo emocional desde el inicio a nuestro familiar o paciente. También nos da la capacidad de actuar antes de que sea tarde. Esto convirtiéndose en una herramienta para poder tomar decisiones oportunas, asegurándonos que nuestro familiar recibirá el tratamiento adecuado antes que la enfermedad progrese. Adicional a esto, implica que nos podemos preparar a ayudar al mejor manejo de la enfermedad y el desarrollo de hábitos de vida saludable para el resto de la familia. También nos convierte en una forma de estar informados y ser proactivos. Detectar y conocer sobre la enfermedad en etapas iniciales da a los familiares la posibilidad de que aprendamos más sobre cómo manejarla, cómo cuidarla y cómo tener una mejor adherencia. Esto también nos permite participar activamente en actividades preventivas, como promover chequeos regulares y la adopción de estilos de vida saludables. En este sentido, la detección temprana no solo impacta directamente en el paciente, sino también en la familia, dando las herramientas para manejar los desafíos que puedan surgir. La brecha de la información. Como familiares, muchas veces nos sentimos que navegamos solos. Hay poca información disponible y cuando la hay es difícil de entender o inaccesible. Las campañas preventivas no siempre llegan a las comunidades rurales, a los adultos mayores o a quienes no tienen acceso a Internet. Ahí es donde los mensajes deben ser más fuertes. Nosotros también queremos ser y estar informados porque al cuidar a un paciente nos volvemos parte activa del proceso. La brecha de esta información, ¿dónde está? En la información. En la información técnica versus un lenguaje más comprensible para toda la población. En el acceso, en la facilidad de tener información
no solamente a través de las diferentes campañas que sean claras, sino que también directamente con los diferentes médicos en las diferentes etapas que nos toca durante la vida, en un lenguaje que todos podamos entender. Nosotros también queremos estar informados porque queremos ser parte de la solución. La falta de integración de las organizaciones de pacientes en la planificación de políticas públicas preventivas es también de mucha importancia. ¿Por qué? Porque son las personas que viven el día a día con la misma. Entonces, nuevamente, ¿dónde está la brecha? En la información. Y esto debe generar en un lenguaje más accesible y entendible para toda la población. Y esto debe estar más al día. ¿Qué pedimos como familiares? Trabajar junto a las organizaciones de pacientes en campañas y estrategias de prevención. Incluir a las familias en los programas de educación sobre salud renal. Apoyar la educación temprana en entornos comunitarios como escuelas, centros de salud, universidades y el entorno familiar en el que nos manejamos. Promover chequeos renales en atención primaria, especialmente en poblaciones de riesgo, que se hagan campañas y promover el tamizaje en poblaciones vulnerables. Así como actualmente se pide el carnet de salud para ingresar a las escuelas, deberíamos también incluir el chequeo renal. Crear materiales claros y accesibles para todos en el entorno al paciente y que éste sea distribuido y difundido en los diferentes medios de comunicación, redes sociales, como parte de las campañas desde el nivel central de salud y así como de las diferentes organizaciones de pacientes y comités científicos y profesionales de la salud. Escuchar nuestras experiencias como complemento a la mirada clínica y enriquecer la práctica médica, incluir la voz del paciente en estudios clínicos, políticas y formaciones profesionales. Queremos ser parte de la solución. Sabemos que cuando se trabaja de manera integrada, los resultados son más humanos y efectivos. La detección temprana es un acto de amor y justicia, de empatía, de humanidad. No esperamos a actuar cuando ya es tarde. No estamos aquí solo para compartir realidades dolorosas, sino para cubrir y juntar y buscar y juntos buscar una solución. Ustedes tienen el conocimiento, nosotros la experiencia vivida. Juntos podemos cambiar el curso de la enfermedad renal en nuestra región. Les pedimos que nos ayuden a prevenir, a informar y a proteger, porque nadie debería descubrir que tiene una enfermedad renal solo cuando ya no hay vuelta atrás. Gracias por escucharnos y por abrir espacios a nuestras voces. Cuando una persona es diagnosticada tardía, toda la familia cambia. Por eso, si ese diagnóstico llega a tiempo, cambia el futuro de todos. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada, por esta excelente ponencia, muy valiosa. Comprender toda esta parte que involucra a las organizaciones y desde la experiencia personal o familiar, ¿verdad? Compartir lo vivido y ver su punto de vista. Para dar continuación, pues invitamos a la licenciada Jimena Serrano, quien es presidenta de la Fundación Pro Sonrisa de Ecuador. Ella es trabajadora social con una sólida trayectoria en el ámbito de la salud pública en el Ecuador y fue parte del equipo del Organismo Nacional de Trasplante de Órganos y Tejidos, que hoy es INDOT, donde contribuyó a la creación de la ley de donación y trasplante de órganos, tejidos y células. También participó en el desarrollo de la unidad de trasplante del Hospital Eugenio Espejo y fue formada como procuradora de tejidos por Bantec, convirtiéndose en la primera coordinadora de trasplantes del país con formación en trabajo social. Y su experiencia cercana con pacientes en diálisis en la lista de espera, trasplantados y aquellos que han perdido
sus injertos han marcado profundamente su compromiso profesional y humano. Gracias a esta trayectoria, pues ha sido invitada también a participar en esta ponencia y parte del área de derechos humanos, donde ha contribuido con su visión social y sanitario. Desde hace más de 16 años colabora con la Fundación Pro Sonrisa en Quito, liderando proyectos de acceso a la salud, campañas de entrega de medicamentos, alimentos y talleres educativos y apoyo integral a las personas. Ella nos va a hablar desde el punto de vista, desde la voz de líderes de organizaciones de pacientes. La palabra es suya, licenciada. Muchas gracias, doctor. Muy buenas noches con todos. Pues queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a Latinoamérica por brindarnos espacios como estos, por abrirnos las puertas y recibirnos con tanto cariño y hospitalidad. Su calidad y solidaridad han sido fundamentales para nosotros como asociaciones de pacientes. Hemos luchado por muchos años por tener espacios como esto. Y gracias por compartir también experiencias que nos permiten ser voz de los pacientes, que nos permiten ser voces en medio de tantas dificultades que atraviesan las personas con estas patologías. Su generosidad y empatía siempre nos permiten crecer y aprender juntos. Para nosotros siempre va a ser un gusto, pues sabemos y creemos todas las organizaciones que juntos podemos ser más fuertes. Y les invitamos a aquellos que no están en organizaciones también que puedan vincularse, porque de esta manera podemos seguir adelante. Pues luego de esto, sí me gustaría presentarles el tema que el día de hoy ha sido invitada. Esperemos un momentico. ¿Está bien ahí? Sí. Muchas gracias. El tema que vamos a hablar ahorita, al momento, es la detección temprana y prevención desde la voz de los líderes de organizaciones de pacientes. La enfermedad renal crónica es un problema de salud pública que afecta y especialmente a la región de América Latina, pues no somos la excepción. La carga de enfermedad renal crónica aumenta día a día y más en los países de Latinoamérica porque esta es una de las principales causas de mortalidad y de los años y disminución de los años saludables de vida. Según las estadísticas del año 2019, Nicaragua, El Salvador, México y Guatemala se destacaron por tener las tasas más altas. Estamos hablando de 620 millones de habitantes, de habitantes muy heterogéneos, pues muchos de ellos presentan diabetes, hipotensión y mucha enfermedad, y pues la prevalencia de la enfermedad renal crónica es más alta que la mundial. Y esto es precisamente por los problemas asociados a la diabetes. Esta es una epidemia que está invisibilizada, pero que representa una carga muy excesiva en cuanto a la mortalidad. En la mayoría de los países, el acceso a la terapia sustitutiva, es decir, a los procesos de diálisis y trasplantes, es limitado. La falta de información en cuanto al tema de la enfermedad renal crónica es muy alto. La gente desconoce en muchos casos de esta enfermedad, pues existen políticas de salud ausentes en cuanto a la enfermedad renal crónica y lamentablemente se determina que para el 2040 esta va a ser la enfermedad renal va a ser la quinta causa de muerte. Por lo tanto, es urgente implementar políticas públicas, perdón, que busquen generar la prevención, tanto primaria como secundaria, como ya lo había comentado Marianela. Es súper importante, pues necesitamos que las personas conozcan y puedan cuidar un poco más. La prevalencia de la enfermedad renal crónica es mayor a la prevalencia que hay a nivel en el promedio mundial.
Hablemos un poquitito, también me gustaría que hablemos del diagnóstico. Lamentablemente, como esta enfermedad no presenta síntomas, sino cuando ya es grave, la gente no puede hacerse atender a tiempo. El tratamiento de diálisis cuesta alrededor de 8,000 y con 15,000 dólares por año, y esto pues va a depender, claro está, dependiendo del paciente, dependiendo del paciente, dependiendo del tipo de asistencia que éste requiera. Sin embargo, el costo anual en los Estados Unidos se habla de 90,000 dólares, en España 70,000 y en Ecuador de 18,000. Y la sobrevida es del 62% en 5 años. Si hablamos a nivel de Latinoamérica, el tratamiento de un paciente con enfermedad renal crónica en etapa terminal, ya sea con el tratamiento de diálisis o hemodiálisis, cuesta más o menos, como les había comentado, de 8,000 a 15,000 dólares. Y mientras tanto, en estrategias de prevención y atención oportuna o detección temprana, pues como lo que son exámenes de prueba de creatinina, microalbuminia, los costos varían de 30 a 100 dólares por paciente al año. Si vemos la relación de costos, estamos hablando de 10,000 en diálisis versus 100 dólares de prevención, 100 veces más caro a lo que están actualmente está invirtiendo el Estado. Sin embargo, si nosotros tendríamos atención y seguimiento primario, el promedio bajaría pues de 8, pues es mucho, mucho más conveniente como lo habíamos hablado, pues la detención es tardía versus la intervención oportuna. ¿Se dan cuenta que el Estado cuánto se ahorraría? Y esto también habla de las consecuencias sociales y familiares que conlleva la enfermedad renal. Esta enfermedad no solamente que afecta al paciente, sino que afecta a toda la familia. Pues lamentablemente, como lo hemos visto, existe mucha división, existe mucha dependencia económica y emocional por el núcleo familiar. Los hogares se terminan y en algunos casos existe pues abandono laboral, abandono escolar, e inclusive muchos de la familia de los miembros de la familia abandonan el núcleo familiar. Lamentablemente, esto genera un círculo de pobreza y enfermedad que cada día se rompe, y especialmente en lo que son comunidades rurales y marginales. Cuando el diagnóstico llega tarde, ya no podemos hablar de prevención, estamos hablando de supervivencia. Y nosotros con la Fundación lo hemos podido vivenciar en nuestro trabajo diario que realizamos, en el trabajo que realizamos con algunas comunidades, comunidades indígenas, comunidades de personas de escasos recursos económicos que lamentablemente no pueden, no han tenido acceso a servicios de salud. Como habíamos dicho, el diagnóstico tardío, pues lamentablemente aumenta la presión sobre el sistema, pues cada vez hay menos recursos disponibles para poder hacer prevención. Pero qué implicaciones tiene el no prevenir? Como hemos hablado, los pacientes ya llegan demasiado tarde con daños irreversibles, y actualmente pues este paciente entra en una carrera de resistencia sin haber entrenado. Lamentablemente, como habíamos dicho hace un momento, el diagnóstico es tan tarde que el paciente entra a un shock emocional seguido de decisiones complejas, urgentes, que a muchas veces les lleva incluso a buscar desesperadamente un trasplante, que aún es más complicado acceder a él. Sin embargo, también entra el dilema de la persona: ¿quién le va a cuidar?
quién se va a preocupar por él y existen daños emocionales que lamentablemente el paciente no puede generar resistencia y no puede generar esa resiliencia ni tampoco una autonomía. Se vuelve una persona dependiente y muchas veces el paciente se cree inútil e incapaz de generar recursos que le puedan ayudar a salir adelante. Pues como implicaciones, las decisiones médicas y de vida se toman siempre, se pide, las decisiones se toman bajo presión, decisiones pues urgente que alteran la adherencia al tratamiento, el que el paciente no tenga adherencia al tratamiento y pues lamentablemente no tienen un buen tratamiento ni un buen seguimiento. Lamentablemente, este problema se convierte en un problema multidisciplinario, pues los jóvenes con insuficiencia renal crónica en la mayoría de los casos abandonan sus estudios, su educación, no deciden estudiar universidades. Y en otros casos, las personas adultas o ya pues no acceden a trabajo o abandonan sus trabajos, lo que va a permitir que los ingresos familiares cada día sean menores y dificulte la situación de la familia. Lamentablemente, como habíamos dicho y como lo dijo Marianela, los problemas de salud mental van en aumento. Lamentablemente, las personas que entran a recibir tratamiento sustitutivo entran a problemas de depresión, de ansiedad, pero no siempre y en la mayoría no son abordados. Como nosotros sabemos, lamentablemente, este tipo de problemáticas, el Estado no da, el Estado no apoya con psicólogos ni psiquiatras en los puestos de salud pública. Y esto pues también genera que el paciente se sienta discriminado, disminuidos y lamentablemente porque también se crean estigmas sociales en donde el paciente no sirve, donde el paciente es inútil, donde el paciente no puede salir adelante. Y pues lamentablemente esto genera una condición crónica y pues, que causa vulnerabilidad mayor a la que la condición de la enfermedad ya trae. Lamentablemente en nuestro país, y que no sé si está pasando en otro con exactitud, pero los centros, las unidades de hemodiálisis están saturadas. Los recursos se centran en pocos pacientes y no son atendidas las otras enfermedades que tienen los pacientes versus miles de pacientes que no tienen ni siquiera el diagnóstico real, porque lamentablemente, como lo habíamos dicho, no hay recursos para la prevención ni tampoco educación, pues lamentablemente se está atendiendo únicamente ya cuando viene la crisis. Lamentablemente, pues como lo habíamos dicho hace un momentito, es mayor el problema de ya cuando viene la enfermedad antes de que sean diagnosticados. Es súper importante destacar que el sistema de salud, como lo dije, es reactivo, no preventivo, perpetuando así el círculo de inequidad lamentablemente, el círculo de vulnerabilidad aumenta más. Es ahí cuando las organizaciones perdemos peso, sin embargo, nosotros somos quienes podemos apoyar a los pacientes. Es súper importante y quiero aquí llamar a que nosotros como organizaciones de pacientes, nosotros lo que queremos es ayudar y nosotros como organización lo que queremos traducir es el lenguaje de los médicos a un lenguaje en donde la familia se sienta integrada, donde el paciente sea protagonista de su vida, en donde nosotros queremos que el paciente se sienta apoyado, donde el paciente crea en él y adquiera confianza. Creemos importante que las organizaciones no gubernamentales, que las ONG podemos formar estrategias con médicos, con clínicas, a fin de tener programas preventivos, a fin de hacer campañas, a fin de hacer proyectos que mejoren las condiciones de salud de la comunidad.
Es súper importante que las ONGs, que las organizaciones no gubernamentales, los médicos y el gobierno nos unamos para, pues necesitamos levantar la vida de las personas y nosotros necesitamos dar rutas de acceso que nosotros los conocemos y por eso es súper importante que los pacientes, que las personas se puedan empoderar y eso es lo que nosotros buscamos. Nosotros lo que hemos hecho y estamos haciendo como organización, estamos trabajando en comunidades indígenas, comunidades de sectores menos favorecidos, ganándonos la confianza, dando brigadas médicas, pero que a futuro estas se están convirtiendo y estamos buscando la forma de trabajar ya para conseguir exámenes nefrológicos, exámenes que nos permitan ver la condición del paciente a fin de que no llegue a tener una enfermedad crónica terminal, sino que podamos apoyarlos y puedan mejorar así la calidad de vida. Además, nosotros creemos súper importante que con estos exámenes que yo les habíamos dicho hace un momentito, pues podemos apoyar, así como también la actividad física, así como podemos coayudar para que el paciente tome conciencia de la enfermedad y pueda prevenir, pueda también mejorar su alimentación, su hidratación y pueda dar mayor recuperación al riñón cuando una vez que está afectado. La enfermedad renal no espera, pero juntos sí podemos llegar antes que la enfermedad. Yo quiero agradecer y quiero invitarles a que puedan igual comunicarse con nosotros a diferentes organizaciones de los diferentes países que estaremos prestos para trabajar y apoyarles. Aquí ustedes encuentran también, les puse en la presentación una linkografía en donde van a poder encontrar las estadísticas que les he presentado, donde van a poder encontrar más indicaciones a nivel de Latinoamérica y del Caribe. Muchísimas gracias. Doctor, está en mute. Doctor Eric, está en mute. Doctor, no se le escucha porque está en silencio. Decía que muchas gracias, disculpas, muchísimas gracias, licenciada Jimena, por esta valiosa aportación desde su experiencia, su perspectiva, el aporte que brindan o cómo se organizan con todas estas comunidades y pacientes, ¿verdad? Muy importante también como profesionales tener esta información y estas experiencias desde el campo, desde la vida personal. Y pues les recuerdo al auditorio que pueden hacer sus preguntas sus preguntas ahí en el icono para poderlas contestar al final de esta charla. Y para continuar, pues le doy la bienvenida a la licenciada Dora Lidia García Caballero, quien es psicólogo, especialista, licenciada de Trabajo Social, teóloga, trabaja actualmente con Fortius SEAS Dialysis Center y también está en la Fundación La Huella, en el Hospital Metropolitano Confraternidad Carcelaria, Fundación Children International, y es miembro activo de la Asociación de Pacientes Renales Caminando hacia la Luz. También es miembro de CLAICO, miembro y vocera directiva de la Alianza Nacional de Salud, presidenta de la Red de Organizaciones Unidas de Enfermedades Raras y Catastróficas de Ecuador, coordinadora general del Observatorio Ciudadano por el Derecho a la Salud y miembro coordinador de la Comisión de Discapacidad Orgánica. Ella nos va a hablar desde una mirada de los pacientes. Bienvenida y buenas noches, licenciada Dora. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchísimas gracias a todos los presentes y gracias al SLAM por abrir este espacio para escuchar la voz del paciente. Eso es muy importante, ya que juntos hemos venido logrando cosas en nuestro país, en mi país, especialmente a nivel Latinoamérica. La voz del paciente y el trabajar en conjunto con los médicos y las organizaciones de pacientes, pues ha hecho que hayan cambios significativos en el tema de la salud renal. Sin embargo, todavía hay mucho que hacer
hay que trabajar juntos. Los pacientes, que a veces no somos tan pacientes, estamos aquí para seguir trabajando y mejorando no solamente la calidad de vida propia, sino este sistema de salud que a veces atravesamos por situaciones súper complicadas, ¿no? Este sistema de salud que a veces, en lugar de ayudar, realmente afecta a la salud, no solamente física, sino emocional, social del paciente. Entonces, siempre queremos trabajar en conjunto y eso es muy importante. Voy a presentarles, voy a pasarles las diapositivas. ¿Ok? Espero que la vean. Bien, la detección temprana y prevención, una mirada desde los pacientes. La urgencia de actuar a tiempo para preservar la calidad de vida. Bueno, ya me presentaron, pero lo que sí quiero resaltar que soy una paciente renal, a veces paciente, a veces no tan paciente, pero una persona que tiene o padece de la insuficiencia renal, 12 años en tratamiento de diálisis, actualmente 17 años trasplantada, significa que más o menos en el año 1996 inicié todo mi proceso ya diagnosticado, porque obviamente y tenía 24 años, ¿no? Ya voy a contar un poco la historia, pero es bastante tiempo. Miembro de la gobernanza de CLAICO, pues y soy representante legal y presidenta de la Asociación de Pacientes Renales. Considero que como paciente, toda la experiencia que he tenido, no solamente en mi vida propia, sino liderando una organización y además conversando con nuestros amigos y compañeros de lucha, que son los pacientes renales, siempre es importante que la detección temprana debe de ser eficaz. O sea, que nos hayan detectado a tiempo la insuficiencia renal es un cambio diferente en la vida. No pasó, en nuestro caso, la mayoría no pasó, pero yo creo que sí es importante eso de ahí. Y además el trabajo en conjunto, como les decía, junto con la sociedad médica y las organizaciones de pacientes, pueden obviamente transformar la atención renal en nuestro país, en nuestra región. Quiero dar datos un poco relevantes desde el Atlas Mundial de la Salud Renal de la Sociedad Internacional de Nefrología. Dicen cosas importantes, ¿no? Por ejemplo, la enfermedad renal crónica afecta a más del 10% de la población mundial. La mayoría de los pacientes o las personas en Latinoamérica son diagnosticados en etapas avanzadas. Efectivamente es lo que suele pasar ya cuando entras a diálisis o ya cuando te toca entrar a un tratamiento de diálisis, es cuando te han detectado la insuficiencia renal. La falta de procesos a programas de detección temprana y educación a la salud renal sigue siendo un desafío crítico. A pesar de que, como les dije inicialmente, siento que desde la época en que comencé todo este tema de la diálisis, tratamiento de trasplante, hemos venido avanzando mucho, hay mucho más información. Tenemos el doctor Google que nos permite tener mayor información, pero a pesar de eso todavía no hay programas que permitan llegar a una detección temprana. Tenemos que seguir trabajando en eso, seguir educando a los pacientes en el tema de las personas, en el tema de salud renal, en la prevención de la salud renal. Y claro, existen varios factores que afectan a este diagnóstico temprano a nivel de nuestros países, que generalmente son accesos limitados a los servicios de salud, la falta de conciencia sobre la enfermedad, la escasez de profesionales especializados y las barreras económicas que contribuyen a la detección de la enfermedad renal en Latinoamérica. Si bien es cierto, ¿qué pasa con un paciente? Y claro, les voy a hablar de mi experiencia como guayaquileña ecuatoriana. Generalmente acá, para llegar a un especialista, se demora mucho tiempo. Incluso a veces para tener una primera cita con un médico general. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? A veces el médico general, al no tener acceso inmediato a un especialista, a veces los pacientes se quedan con un médico general. Pero es por eso, por el largo tiempo que uno tiene que esperar para poder ser atendido por un especialista o un profesional en el tema. Y obviamente una de las cosas que se escucha mucho es que no hay dinero, no hay cómo continuar,
La insuficiencia renal acá en nuestro país es considerada una enfermedad catastrófica, significa que es de alto riesgo y de alto costo. Entonces, obviamente, la problemática que tenemos acá es que tenemos más de 19.000 pacientes que están en tratamiento de diálisis y en riesgo de perder su tratamiento de diálisis porque obviamente no se les paga. Entonces, un tema económico también afecta al tema de la salud renal y obviamente también al tema del diagnóstico temprano. Yo creo que esto no pasaría, lo que estamos pasando actualmente no pasaría si hubiera mayor prevención, si hubiera un diagnóstico temprano, si se hubieran logrado tratar de que los pacientes no lleguen inmediatamente a la insuficiencia renal, ¿ya? El diagnóstico tardío de la insuficiencia renal tiene importantes consecuencias, incluyendo las necesidades de diálisis o trasplante, así como un mayor riesgo de complicaciones cardiovasculares. Si el paciente renal ya llega a un estadio en que ya necesita un tratamiento de diálisis o trasplante, y acá en nuestro país, pues primero va a ir a diálisis, que tiene un alto costo, como le dije anteriormente, ¿no? Y si no, pues obviamente van a tener complicaciones que afectan, porque al momento de que los riñones se dañan, pues afecta todo tu sistema corporal. Bueno, ¿y cuál sería nuestro rol como paciente? ¿O cuál ha sido nuestro rol como paciente? Y les cuento algo, ¿no? Yo cuando me detectaron la insuficiencia renal y me dijeron, sabes, que tenía que ir a diálisis, así, de la noche a la mañana, porque comencé sintiéndome mal, se me tenía que ir a diálisis, ya no tuve la opción de decir, bueno, ¿qué hago para prevenir? Ya no podía prevenir. Ya no podía hacer nada porque lastimosamente el diagnóstico era que tenía que regresar a entrar a diálisis. Lo que hice es como, a lo que te dan esa información, y por eso es importante, Marionela decía, ¿no? Es importante cómo le das la información al paciente, porque esa información o ese diagnóstico que te dan te puede o mandar a la tumba o darte una alternativa de vida. Ya puedes decidir o seguir viviendo y aceptar el tratamiento o definitivamente decir, sabes qué, no quiero. Ya, y eso siempre va a depender incluso de la edad o de la etapa de vida en que te encuentras, ¿no? Además, como trabajadora social, que trabajé casi 8 años en un centro de diálisis y me da mucha tristeza saber que muchos pacientes decidían no hacerse el tratamiento de diálisis. O sea, deciden suicidarse. Eso es un suicidio cuando decides no hacerte el tratamiento. Entonces, ¿pero qué sucede si es que el paciente tiene esa detección temprana y ha pasado? Hay pacientes que tienen un estadio 2, estadio 3. ¿Y qué hace el paciente? Comienza a prevenir, pues. Comienza a prevenir ese deterioro de la salud. Entonces comienza a cambiar hábitos de vida, a tener una mayor atención personal, a adoptar un estilo de vida diferente, mantener una dieta balanceada, que es muy difícil para el paciente renal, porque tienes muchas cosas que tienes que quitar en tu alimentación, pero comienzas a buscar una alternativa de vida, porque además tú necesitas saber que necesitas continuar adelante, mucho más si es joven. Ya en mi caso personal estuve a los 24 años, entonces me tocó solamente desde ya la diálisis comenzar a trabajar esto, la prevención para no deteriorar más mi salud. Empoderarme y conocer. Entonces el paciente empoderado y el paciente que conoce, pues sí puede hacerlo de acá. O sea, sí puede prevenir. El paciente empoderado es el que toma decisiones en su vida. Y no solamente eso, sino que lo hace en conjunto con su médico, ¿ya? Porque acá los pacientes renales terminamos siendo una familia. Y dentro de la familia pues está nuestro médico nefrólogo, que jamás vamos a dejar de ser médico paciente, y en muchas ocasiones terminamos siendo amigos porque tiene que ver con eso. Pero el paciente tiene que tener conocimiento, tienen que empoderar, y para eso los necesitamos a ustedes, para que nos den esas guías para nosotros poder continuar adelante, nos den esos pasitos o esos consejos o lo que tenemos que hacer para nosotros también tener adelante. Por eso Jimena decía que efectivamente las organizaciones estamos también para lograr el empoderamiento del paciente, porque un paciente empoderado va menos tiempo al hospital a hospitalizarse y más tiempo pasa disfrutando la vida. ¿Por qué? Porque también tenemos que buscar la esperanza de mejores resultados en la vida. Y esta esperanza de mejores resultados también tiene que ver con tu proyecto de vida como persona. Como paciente, si es que tienes un proyecto de vida todavía que alcanzar,
pues todo esto que está acá, la prevención, el empoderamiento, el conocimiento, pues vamos a lograr tener una alternativa o buscar las estrategias para poder mejorar tu calidad de vida. Entonces, con una detección temprana, la final no entraría a diálisis de la noche a la mañana. ¿Y qué se ha pasado? Son muy pocos los pacientes, pero hay pacientes que van en el proceso y cuando llegan a diálisis llegan de una mejor manera. Te haces con tiempo tu fístula arteriovenosa, no tienes que pasar por el catéter cuando vas por emergencia, entonces comienzas a tener mayor conocimiento de lo que es la diálisis y cuando entras a diálisis tienes menos complicaciones que cuando entras de golpe. ¿Por qué? Porque ahí está mezclado el tema físico, el tema emocional y no saber qué va a pasar con tu vida. Pero cuando te hacen un diagnóstico temprano, lo que sucede es que tú vas preparado para eso y para y para las alternativas que tienes. Ok, después este es el primer paso, luego el segundo paso sería el trasplante. Entonces, sí es importante trabajar en un diagnóstico temprano y en el momento de dar el diagnóstico es importante la forma de comunicar este diagnóstico al paciente, porque no queremos asustar al paciente, no queremos que los médicos nos asusten, queremos que nos ayuden a seguir viviendo y tomar nuestras decisiones además en relación a nuestra salud. Bueno, ¿cuál es el impacto? Ya les he venido contando, yo 17 años me detectaron infección renal, 24 años ya con insuficiencia renal crónica terminal, que era la palabra que se usaba en ese entonces. Imagínense cómo uno se pone, ya la sacaron, pero era antes acá, insuficiencia renal crónica terminal, pensaba que me iba a morir, ingreso a un tratamiento de diálisis, pero antes de los 24 años, a los 19 años, voy, porque costumbre en mi familia es que cada vacaciones de escuela, de colegio, ya de trabajo, iba a hacer un chequeo general. 19 años trabajando, vacaciones, voy a un chequeo general, y me dice, ¿usted está con presión alta? ¿Algún familiar tiene presión alta? Mi mamá. Ok, punto. No pasó nada. No me dieron medicina, no me atendieron, no me hicieron más exámenes, simple y llanamente eso, llegó hasta ahí. Y claro, sin yo conocer, porque por eso es importante que te den la información, yo seguía teniendo estragos y dolores de cabezas, vomitaba, estaba mal, pero no sabía que mi hipertensión continuaba, porque nunca hubo un diagnóstico claro, una información clara y además los pasos que tenía que seguir. Obviamente, a los 24 años, colapso, antes de iniciar el tratamiento, mi vida, los fines de semana en esa época era hacer alguna actividad, irme a bailar y esto, pero sin embargo luego pasó a pasar en cama con vitamina porque estaba anémica y no sabían qué era lo que tenía. Visité varios médicos y no podían diagnosticar lo suficiente, o sea, qué es lo que tenía. Hasta que obviamente pues llego al hospital, en este caso el Teodoro Maldonado Carbo, logro conseguir una cita directa con el nefrólogo y el nefrólogo lo que me dice, bueno, sabe que tiene que hospitalizarse porque usted tiene que comenzar el tratamiento de diálisis. Entonces, eso obviamente, primero la negación, entonces dentro de mi negación dije, no, yo tengo planificada mi vida, tengo un viaje que hacer, así que me voy, no me sentía bien, me voy y vemos qué es lo que pasa. Obviamente regreso y voy directamente a emergencias, entonces ahí me quedé hospitalizada un mes hasta que me estabilizaron y obviamente comencé mi tratamiento de diálisis. Y claro, como estaba en etapa de negación, obviamente fue fatal el primer año de diálisis, hasta que poco a poco pues tuve que empoderarme, o sea, tuve que conocer, así, yo parecía esos niños que decían, pero ¿por qué, doctor? ¿Por qué, doctor? ¿Por qué, doctor? Yo creo que a muchos acosé a los médicos porque necesitaba entender qué era lo que me estaba pasando para obviamente poder vivir bien dentro de la situación en que me encontraba. Ya hubiera preferido, y yo siempre decía, bueno, es por culpa de los médicos que yo estoy acá, porque si me hubieran dicho qué hacer, a la final no hubiera estado, por lo menos a esa edad, más jóvenes, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Por ejemplo, en el 2023, el informe del SN destacó que el 70% de los pacientes en América Latina no tienen acceso adecuado a terapias de reemplazo renal, ¿ya? Entonces, hay países que no tienen la facilidad de entrar a un tratamiento de diálisis o trasplante. En nuestro país entran
fácilmente, pero están en riesgo de que de repente no tengan mañana cómo hacerlo obviamente por la falta de pago que existe. Y eso acá todo el mundo habla de diálisis, es porque no hay pago a los centros de diálisis, no ni siquiera conocerían de qué es eso de la diálisis. Los costos de tratamiento de diálisis y trasplante son significativamente más altos que la prevención. Obviamente afecta a los pacientes como al sistema de salud. ¿Por qué a los pacientes? Porque obviamente como cambias tu estilo de vida, obviamente los ingresos económicos que tienes o tenías ya no van a solventar. Jimena decía, los pacientes tienen que dejar de trabajar o dejan de estudiar, ya no generan, se cambian los roles familiares, o sea, afecta al paciente y afecta a la familia. Según el informe del SN24, cada dólar invertido en prevención puede ahorrar hasta $10 en costo de tratamiento a largo plazo. Entonces es importante ir trabajando fuertemente en la prevención y para eso estamos en las organizaciones médicas, las organizaciones de pacientes y los pacientes. La falta de acceso a la atención especializada y los tratamientos adecuados genera disparidades en los resultados de enfermedad en diferentes regiones y grupos de las poblacionales de Latinoamérica. No estamos a la par. Entonces, acá en CLAICO, pues somos varios países que nos reunimos, conversamos de las situaciones y claro, unos tienen mejores accesos, otros están mucho mejor en el tratamiento, otros todavía falta y la lucha siempre continúa. La falta de información clara y accesible sobre factores de riesgo y síntomas, esto es otra barrera que tenemos. Entonces ya lo dijo Marianela, lo dijo Jimena, y volvemos a decirlo, es importante tener información clara sobre los riesgos que tienen las personas en relación al tema de la insuficiencia renal. Y obviamente afecta el impacto emocional, como ya se los conté, de experiencia personal y experiencia de los grupos de pacientes, la social, que afecta significativamente a la sociedad en general, en lo económico. Entonces, el diagnóstico tardío genera todo esto en la vida cotidiana del paciente, o sea, afecta significativamente. Y bueno, no sé si los estoy cansando, pero ya vamos terminando. Entonces, como les contaba, muchos de nosotros supimos que teníamos la insuficiencia renal cuando ya necesitábamos diálisis. O sea, generalmente llegamos a emergencias y directamente tenían que accionar. En ocasiones ni siquiera tomas la decisión tú, sino tu familiar. Si tuviéramos un diagnóstico temprano, pues yo creo que esto no deberíamos llegar a esto. Entonces, no fue por nuestra negligencia, como le decíamos, sino por desconocimiento. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, licenciada, por su valiosa intervención y compartir con nosotros pues, su experiencia desde el punto de vista personal como paciente y también como no paciente, como bien lo decía, porque también está involucrada a ayudar a otros pacientes y pues desde este punto de vista pues es muy valiosa su intervención. Me llama la atención que en esta noche, ¿verdad? Las mujeres están empoderadas en la salud renal, en la atención y en el abordaje de toda esta temática tan difícil. Y pues en la era de la igualdad de derechos, ¿verdad? Me gusta y me agrada que pues sean mujeres las que estén esta noche compartiendo acá con nosotros sus experiencias y como líderes además. Entonces, y con esto también quiero decir la importancia que es del manejo multidisciplinario, ¿verdad? En el punto de vista de los pacientes y no solamente como lo vemos los médicos en un centro hospitalario, que siempre hablamos del equipo multidisciplinario cuando involucramos un trabajador social, el especialista, la enfermera especialista en diálisis, involucramos al trabajador social, pero para esta intención que tenemos de la detección oportuna o temprana de la enfermedad renal crónica, pues también es importante que se involucre la comunidad, que se involucre el paciente, que se involucre la familia del paciente, todas estas organizaciones en pro de la salud. Esto es realmente un equipo multidisciplinario para esta temática tan importante como es la detección temprana, que nos ahorraría tanto en economía, en años laborales productivos, ¿verdad? Con una detección temprana, oportuna, y que la idea siempre va a ser prevenir pues las complicaciones y la llegada a diálisis.
En esta noche, pues, vamos a leer qué preguntas nos han hecho. Dice, ¿qué pasa con los médicos de primera etapa que pueden controlar una hipertensión o diabetes, pero no pueden hablar con el paciente del riesgo en que viven de poder ser paciente en insuficiencia renal crónica? ¿No lo saben o no hacen por miedo a asustar al paciente? Pues no sé si alguna de ustedes quiere responder esta desde su punto de vista. Yo puedo responder desde el punto de vista médico. Sería bueno que lo diga usted y luego qué pensamos nosotros. Pues aquí el principal problema en la atención primaria o en primera etapa, supongo yo que quiere o asumo que quiere decir atención primaria, es en aquellos centros de salud, ¿verdad? En áreas rurales o centros de médicos de familia. Muchas veces la falta de conocimiento, como generales, a veces nos quedamos y nos encasillamos como médicos generales y pues para ser médico general es muy difícil y eso no involucra que me voy a quedar como médico general, sino que tengo que seguirme capacitando como ya sea personalmente crecer como médico, estudiando, investigando, leyendo artículos, pero también falta esta parte del gobierno, del sistema de salud, de las universidades, donde también la oportunidad de crecimiento o de especialización es muy escasa. O incluso, pues, ya teniendo especialistas, cuando yo llegué aquí a Honduras, éramos como 40 médicos nefrólogos apenas para casi 10 millones de personas, ¿verdad? Entonces, poco a poco hemos ido aumentando, pero aún así ha sido difícil acercarnos a los lugares más intrincados o las zonas más alejadas, las zonas rurales, y pues debería ser parte del ministerio o de la Secretaría de Salud involucrarnos también para capacitar a estos médicos de atención primaria, formarlos en las diferentes enfermedades en las que nos compete en este momento, sobre insuficiencia renal, ¿verdad? Dando capacitación sobre la detección. Tenemos medios a nuestro alcance para detectar una enfermedad renal crónica, desde los factores de riesgo hasta un simple examen de orina o una análisis de sangre que pues en estos momentos no es de alto costo. Pues el principal factor es la falta de capacitación en estos médicos de atención primaria. Doctor, y creo que también es súper importante que lamentablemente los médicos de primera línea, por llamarlo de alguna manera, pues se enfocan en condiciones comunes, en condiciones no específicas, y los exámenes que mandan a hacer no son exámenes profundos que podrían detectar, y pues lamentablemente también tiene que ver con el factor económico, porque son exámenes caros donde la gente no accede a tener ese tipo de exámenes. Y por eso pues se deja avanzar hasta que definitivamente el paciente ya llega, como Dora lo había manifestado, a una emergencia, pero ya se superaron todos los primeros pasos. Yo Sí, pienso recordar también, también, ¿verdad? doctor, yo pienso Sí, también, doctor, que una de las cosas que precisamente habla del nombre del programa del día de hoy, detección y prevención, no le estamos apostando a lo más importante y a lo más barato. Le apostamos a apagar fuegos, que es ya directamente al tratamiento, cuando el paciente ya no puede hacer nada más que dirigirse a un tratamiento para poder sostener su vida. Creo que si los gobiernos y las diferentes sociedades médicas en todos los sentidos y en los hospitales se empeñaran un poco más en lo que es la prevención y la detección temprana, esto ayudaría mucho a los diferentes sistemas de salud que hoy por hoy están tan fragmentados. Nuestras nuevas políticas de salud en los diferentes estados de cada uno de los países de Latinoamérica hoy por hoy están enfrentando muchas situaciones económicas, mucha de fragmentación, y no le están apostando a lo más importante, que es la prevención. Hay un alto porcentaje de la población que todavía camina por ahí sin saber realmente que está teniendo una enfermedad crónica. Y llega ya cuando la enfermedad es totalmente costosa, y en algunos casos, como lo hemos podido ver también con enfermedades raras, ¿verdad? Que dentro de de las diferentes patologías también existen enfermedades raras que deben ser tratadas de diferente manera a la que un tratamiento dialítico común.
Para nosotros es tan importante la detección temprana, no solamente desde el nivel de primario, sino como lo que hablábamos, es comenzar con la comunidad, desde las escuelas, desde las universidades, desde los grupos familiares. Es por eso la importancia de trabajar en conjunto y que se escuche la voz del paciente. Como científicos, ustedes tienen todas las herramientas para poder hacer el manejo de las diferentes enfermedades, pero como organizaciones, como pacientes y como familiares, nosotros tenemos la vivencia del día a día de lo que realmente sucede en este tipo de enfermedades. Entonces, para nosotros es de vital importancia que los gobiernos y las diferentes sociedades no solamente le apuesten a la parte clínica, sino que también le apuesten a la parte que es la detección y la prevención temprana. Creo que en algunos países, tales como los nuestros, se están haciendo pequeños programas, pero son programas empíricos. Debería haber un programa formal de cada una de las secretarías de salud, de un programa de prevención y detección temprana real. ¿Va? Las diferentes organizaciones nos esmeramos en crear este tipo de ferias de salud, de atención, de información, pero estos deben ser situaciones formales que deben estar de la mano, no solamente de parte de quienes son responsables de la salud del pueblo, sino que de la parte científica y de las organizaciones de pacientes. Muchas gracias, licenciadas, por sus valiosos aportes. Tenemos otra pregunta acá desde Uruguay, de José, quien pregunta cómo se manejan en nuestros países con los políticos y tomadores de decisiones. Ustedes Bueno, que tienen la experiencia con las organizaciones, ¿cómo ha sido el trabajo en conjunto con los entes gubernamentales, la aceptación? bueno, en algunos países inicialmente nos dan la apertura, pero es una escucha más directa que la acción. Y nosotros, más que escucharnos y que nos digan palabras bonitas, preferimos la acción a cada una de las situaciones que nosotros presentamos. ¿Por qué? Porque lo que presentamos en conjunto como organizaciones latinoamericanas, lo presentamos de lo que está sufriendo cada uno de los países y como lo explicaba anteriormente, con esta fragmentación que existe actualmente en los sistemas de salud de cada uno de los países, estamos siendo eliminados y con esto las organizaciones no podemos trabajar. Podemos trabajar con el paciente, pero tenemos que trabajar desde la base, desde la raíz, sobre una ley que los proteja, que los reglamente, sobre una ley que exija, porque ya hay una ley universal que exige la salud individual de cada persona. Sin embargo, cada uno de los gobiernos toma su propia batuta y cada vez que existe cambios de gobiernos, viene una nueva temática. No hay un plan real de país. Creo que son muy pocos los países, dos o tres países de Latinoamérica que cuentan con un plan de país. Los demás cambian de acuerdo a quien esté en la silla en ese momento. Y esto es bien importante y por eso es que necesitamos trabajar a la par con las sociedades científicas para tener más fuerza y poder exigir a los diferentes estados de gobierno para que esto se implemente como programas reales de salud, ¿verdad? Para toda Latinoamérica y sobre todo individualmente en cada uno de los países. Tenemos bastantes parecidas las problemáticas, algunos con mayores fuerzas, otros con menores fuerzas, pero la lucha nuestra es esa, que se aprenda a escuchar la voz del paciente. Yo creo que para nosotras, digo nosotras porque como mujeres, como guerreras, como luchadoras que hemos sido, no ha sido el camino fácil. Definitivamente ha sido un camino duro en donde hemos recibido, perdón que lo diga de esa manera, pero portazos de puerta, nos han cerrado la puerta, nos han sacado y hemos estado ahí. Yo creo que el papel que nosotros estamos aquí es representando a esas voces que no tienen voz. Y lo que hemos hecho y que es parte fundamental de nuestro trabajo ha sido el unirnos para que nos vean como Latinoamérica luchando en pro de los pacientes. Creo que, y eso ha sido
diario, una lucha diaria. No puedo decir, ay, no, el Estado nos recibe con cafecito, que sería ideal. Más bien es que ya vienen los peleones, pero yo creo que la guerra ha sido esa y yo creo que, y ahí Dora desde la costa del Ecuador y yo desde la sierra, cada uno hemos tenido luchas, se ha hecho cartas, hemos estado, se ha hecho denuncias telefónicas, por televisión, y para eso es lo que estamos aquí precisamente, porque espacios como estos son los que nos permiten que la gente nos conozca para llegar a estamentos más grandes. Entonces, de verdad, y yo soy insistente en este tema, pero yo creo que una sola persona no logra como lo estamos logrando desde que somos partes de un CLAICOP, de un Consejo Latinoamericano que nos ha dado mayor fortaleza, mayor llegada a otras instancias superiores. Por eso yo digo, de verdad, y yo agradeceré siempre que nos permitan llegar, porque es súper importante que se visibilice, no como el paciente, como dijo Marianela en su intervención, que da pena, sino que estamos ofreciendo, que estamos en la lucha, que somos conscientes de que hay una enfermedad, pero que queremos soluciones claras y concretas. Ya no queremos que nos digan, sí, 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 ay, pobrecitos, no queremos infundir pena, sino, hey, estamos vivos y queremos luchar. Y en muchos casos ya no solamente nos quedamos con ser partes de un GLICOP, sino también de alianzas. Hace un momentito está aquí una persona que lucha desde una Alianza Nacional de Pacientes, porque no solo es la enfermedad renal con la que se lucha, sino nos asociamos a algunas enfermedades que no tenemos fuerza, pero que asociándonos somos más fuertes y así se logra llegar más lejos. Muchas gracias, licenciada. Precisamente, yo creo que una de las cosas que nos caracteriza como pacientes empoderados, y obviamente el empoderarnos como pacientes es unirnos y hacer organizaciones, es que no vamos a dejar de luchar. Y si bien es cierto, en ocasiones nos han recibido, han escuchado nuestras voces, pero no siempre se han llegado a la acción que queremos. Entonces, como pacientes y como organizaciones de pacientes, siempre vamos a estar con la autoridad de turno, porque lastimosamente como no hay políticas públicas que se mantengan, sino que depende de la autoridad de turno las cosas se dan, vamos a estar ahí tocando las puertas y solicitando pues que nos escuchen y que se accione, como dice, no solamente el escucha, sino el accionar. Entonces, y es verdad, tenemos que aliarnos, iniciamos como pacientes renales, ahora somos gran familia de organizaciones de pacientes con enfermedades raras y catastróficas, porque al final la problemática es común. No hay medicina, no hay atención, hay retraso de atención, entonces todo eso ha permitido que nos tengamos que unir y es la forma de ir logrando conseguir espacios, a veces pequeños, pero significativos, con las autoridades de gobierno. Gracias. Muchas gracias. Como bien sabemos, ¿verdad? La enfermedad renal se presenta de manera insidiosa. En las primeras etapas, pues prácticamente no hay síntomas, solo tenemos los factores de riesgo que si no pensamos en una futura enfermedad renal crónica, pues no la vamos a diagnosticar en esas primeras etapas hasta que ya está prácticamente en etapa 4, que empieza a presentar algunos síntomas, los cuales son muy sistémicos, muy generales y también pueden confundirse incluso con otras enfermedades, ¿verdad? Que es lo que pasa en atención primaria. Muchas veces pues estamos buscando la causa de una anemia y no hemos visto la enfermedad renal, estamos buscando algo a nivel digestivo porque el paciente presenta náuseas, vómitos y en fin, y se pasa el tiempo y ya llega al momento en que necesita diálisis y aquel paciente queda en shock la familia y pues está el tema de la negación, ¿verdad? Entonces, la enfermedad renal crónica, pues nos falta trabajar con los entes gubernamentales, con los centros de salud para lograr pues un diagnóstico oportuno y evitar todas estas complicaciones en todas las esferas, desde el punto de vista físico, emocional, ¿verdad? Y todo lo que involucra se rompe aquel círculo, se rompe todo lo que es la economía del paciente y toda su estabilidad psicoemocional. Entonces, con esto queremos darle el paso nuevamente a la doctora Vanessa Villavicencio. Muchas gracias por su participación.
Bueno, de verdad que sí, bastante nutritiva esta charla de hoy día, porque verlo desde el otro punto de vista hace que también nosotros podamos nutrirnos y poder trabajar desde ahí, ¿no? Desde saber cómo son los pacientes, cómo lo viven los pacientes y cómo lo entienden. A veces nosotros lo explicamos de una forma que quizás no llega al paciente y ahí se rompe el mensaje. Entonces el paciente en ese camino no lo entendió, no sabe lo grave que es, quizás por eso están muchos entrando a diálisis cuando quizás no deban hacerlo. Así que yo creo que nos va a servir bastante habernos unido. Gracias, Claudio, por haber estado aquí. Gracias, Dr. Eric, también, porque también desde el punto de vista del nefrólogo que está trabajando con el paciente día a día, desde el punto de vista del nefrólogo que trabaja con el paciente de diálisis, no es lo mismo el paciente prediálisis que el paciente de diálisis. Y saber la lucha que tienen y las ganas que tienen por vivir. Es así que les doy las gracias a ustedes, gracias al público que se mantiene hasta este momento. Vamos a los comerciales o los mensajes que les envío, por favor. Y este webinar que tenemos todos los miércoles, de que sean temas nuevos y que cada uno de sí pueda sacar algo para su vida diaria, para su consulta y sobre todo para llegar a nuestros pacientes. Yo creo que es el objetivo que tenemos todos, que es trabajar con la salud renal. Yo creo que se está uniendo y les está haciendo que está siempre junto con el. Esperemos que lo hagamos posible, pero la lucha es de todos. La lucha no solamente es del médico, sino que es de los pacientes y de todas las sociedades que se unan para que esto sea posible. Vivi, no sé por ahí si me ha puesto los mensajes para poderlos invitar. Bueno, desde ya, antes que me salga la clase, los quiero invitar a Ecuador. Ya varias veces el Congreso de SLAN es el más importante, va a ser en Ecuador, el 27 al 31 de agosto. Tenemos talleres precongresos, tenemos invitados nacionales, internacionales, tenemos muchísimas sorpresas, pero sobre todo, no solamente la parte científica, siempre es bonito encontrarnos, poder conversar un poquito, salir de la rutina que tenemos y del cansancio, del estrés que vivimos. Nuestra carrera no es fácil, tratar con nuestros pacientes no es fácil. Yo creo que eso también nos ayuda un poquito. Ya tenemos también para que participen en los trabajos libres. Bueno, quiero que visiten nuestra web. Nuestra web es SLAN. Tenemos ya todas las redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en Twitter y estamos en LinkedIn. Así que pueden ingresar, seguirnos, también pueden reenviar. La siguiente, Vivi. También, ya lo voy a invitar. Quiero también que sean miembros, invitarlos a que sean miembros de SLAN. SLAN no solamente ahora cuando ustedes pagan su inscripción acceden a SLAN, sino que acceden a diferentes sociedades como la ERA, la ISN, y así mismo acceden a todos los beneficios que tienen ahí. Recordemos que tenemos diferentes tarifas, desde $25, 85 y $110, pero pueden acceder a todos los beneficios que tienen cada una de estas sociedades. La siguiente, Vivi. La información va a estar en info.net, pero también la tenemos en todas nuestras redes. Hoy estoy acá desde Medellín, esta hermosa ciudad del país, nuestro presidente actual, doctor Rico, donde vamos a vivir el Congreso de la Sociedad Colombiana. Y vamos a estar en dos talleres importantísimos, en el taller de lesión renal aguda y de intervencionismo. Si aún estás por ahí, no has venido, pues te tenemos un cupo también para que venga, será el 3 de mayo. La siguiente, Vivi. Bueno, ya las he invitado, ya les digo que por favor, para que estén con nosotros, también tenemos los programas de pasantía. Si eres un médico nefrólogo joven que estás haciendo tu posgrado, estás recién iniciando, pues nosotros te acompañamos para pasantías en Ecuador. Esto van a ser 2 días antes del Congreso y luego estás invitado al Congreso. El 27 de abril es el lanzamiento, el 30 de mayo es el cierre del sistema de aplicaciones y el 20 de junio es el anuncio de los ganadores. Las fechas importantes que tienes que tener es del 11 al 22 de agosto, van a ser las pasantías, del 25 al 28 de agosto el curso de actualización por la ciencia, dará un curso después que termines tus pasantías, y luego te invitamos al Congreso del 27 al 30. Puedes leer también aquí el perfil de los participantes, lo veas. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes, espero que tengan una buena noche y nos seguimos viendo en todos los miércoles de junio. Chao. Felicidades, licenciados y doctores, por el día de hoy. Muchas gracias por participar. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias a todos.